Muy bien, quiero compartirles rápidamente la palabra del Señor. Yo quisiera que podamos buscar en la primera epístola de Corintios, capítulo 11. Primera epístola de Corintios, capítulo 11. ¿Cuántos quieren celebrar la cena del Señor? ¿Saben qué dice la palabra en uno de los evangelios? Que cuando Jesús vio a sus discípulos, le dijo: cuánto he deseado compartir esta noche con ustedes. Eso marca que hay un anhelo, que hay un deseo de Jesús de poder compartir, de poder celebrar aquello que hace más de 2000 años Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por eso que en esta noche, y en un tiempo donde todavía quedan consecuencias de altares de muerte, de altares diabólicos, compartíamos el viernes que la iglesia no debe estar dormida, que la iglesia debe estar continuamente velando. La palabra velar en el griego es gregoreo, que significa ver espiritualmente el porqué de las cosas. Esa palabra Jesús se la dio a sus discípulos antes de la confrontación, en la noche más oscura de su vida, cuando estaba allí orando en su monte, llamado el monte Getsemaní. Les dijo: oren y velen para que no caigan en tentación. Ellos durmieron, no pudieron aguantar al menos una hora, ni oraron ni velaron, porque no entendían lo que estaba pasando, no entendían espiritualmente todo lo que vivían y lo que vivieron en esa noche y en ese día hasta la cruz. Y aún después fue pasado todo no por los ojos espirituales, sino por la emoción. Por eso Pedro quería matar a cualquiera que toque a Jesús. Por eso el único que lo siguió de lejos en lo que se llamó el tema de ir a la cruz fue Jesús. Esa noche, dice el Evangelio, lo siguió solo Pedro a Jesús. Por eso estaban confundidos, por eso estaban perturbados, porque no habían velado. Velar es tener una actitud espiritual de estar despierto y de ver por qué suceden las cosas. ¿Por qué en esta semana pasaron cosas tan complicadas? ¿Por qué han sucedido cosas en estos días? Ustedes saben que la casualidad en el reino de los cielos no existe. Siempre hay algo. Es por eso que la iglesia no debe dormir, debe estar velando. Porque cuando se levantan altares a Satanás, cuando se levantan altares a los muertos, cuando en uno de los meses más complicados, donde los brujos ayunan y oran, y déjenme decirle que lo hacen en unidad, lo hacen con un propósito, tienen listas de nombres, de pastores, de familias, de cristianos, y están en todo momento invocando a fin de muerte, de robo, de destrucción, porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir. La iglesia debe estar velando y orando. La iglesia debe estar sabiendo por qué suceden las cosas. En el plano espiritual eso es velar. Vos tenés que velar por tus hijos. Vos tenés que velar por tu economía. Vos tenés que velar por tu familia. Vos tenés que velar por tu esposa. Vos tenés que velar por tu negocio. Vos tenés que velar por el ministerio o aquello que estás haciendo, sirviendo para el Señor. Todos tenemos una responsabilidad y debemos velar espiritualmente, porque las cosas no suceden por suceder. Hay algo siempre detrás. Es por eso que la iglesia no puede estar dormida. La iglesia debe estar despierta espiritualmente. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo.
Decíamos el viernes en el altar que ha comenzado que los 2 meses más fuertes, diabólicos, es octubre y el otro, ¿qué mes es? Diciembre. ¿Saben por qué diciembre? Porque los satanistas, los brujos, saben muy bien cuando la iglesia está desconcentrada, relajada o desenfocada. Específicamente los últimos días de diciembre. Es donde más accidentes hay, es donde más suicidios hay, es donde más robos hay, es donde más podemos ver que hay accidentes. ¿Por qué? Porque ellos saben que la iglesia está en otra. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar continuamente batallando, velando y orando en todo momento. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Velá por tus hijos, velá por lo que Dios te dio. Mirad lo que pasa espiritualmente. Cuando tengas algún conflicto con alguna persona, no es el conflicto en sí. Hay algo espiritualmente detrás de eso. Cuando no entiendas una situación, no es una situación que tiene que ver con algo humano. Hay algo detrás de eso. Jesús le decía porque iba a haber una confrontación y ellos tenían que estar orando, velando, no prestarse a estar confundidos y mucho menos estar durmiendo, mucho menos estar en otra. ¿Eso qué quiere decir, pastor? ¿Que no nos podemos divertir? Claro que sí. El evangelio tiene que ver con alegría, tiene que ver con gozo, con regocijo. Velar no es ser un santulón, un religioso. Velar es estar conectado con el Espíritu Santo en todo momento. Velar es saber que mañana vas a estar en tu trabajo, en tu escuela o en el lugar donde haya algún tipo de conflicto o alguna cosa que te pase y que vos puedas estar sabiendo que es espiritual y estar orando y estar en el nombre de Jesús tomando autoridad. ¿Cómo es, pastor? ¿Puedo tomar autoridad? Si Cristo está dentro tuyo, si lo aceptaste como Señor y Salvador, la Biblia dice en Efesios que el Espíritu es sellado sobre ti. Si no hay puertas abiertas, claro que tenés autoridad. Claro que tenés autoridad para pararte y para declarar. Yo quiero invitarte en esta noche a que puedas velar, que puedas estar despierto y que puedas batallar y declarar todos los días sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu negocio, sobre cualquier área de tu vida, que verdaderamente el Señor te da la victoria. Porque hay muchos que están declarando derrotas. Porque hay muchos que están declarando sobre ti, espiritualmente hablando. Porque Satanás vino para matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos una vida abundante y una vida victoriosa. Debemos velar. La iglesia de Corintio, leemos la palabra primero. Corintios, primera epístola, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor. Cada vez que se reunían. Esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebáis?
o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que os bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos mueren. Dice duermen, pero está hablando de morir. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunás para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esta epístola es denominada por los teólogos como una epístola severa del apóstol Pablo. En sí, tendría que haber 3 epístolas. Tendría que estar Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Tercera. Pero esta era una iglesia particular. Esta era una iglesia que tenía muchísimo, pero muchísimo talento, potencial. El poder de Dios se podía ver. Había crecido en muchas áreas. Pero era una iglesia donde tal vez se manifestaban más los dones y no el fruto. Era una iglesia donde estaba muchas veces afectada o influida por un espíritu que se manifestaba en ese lugar. Estamos hablando de lo que era Grecia, la parte sur. Así estaba esta iglesia. Dice que en la cultura de los griegos había allí un templo muy, pero muy importante, muy grande. Un templo donde se adoraban, había mujeres que literalmente se prostituían y lo hacían a favor de Afrodita, la diosa del amor. Era una ciudad que estaba netamente contaminada, era ciudad portuaria también. Entonces los extranjeros, todos, se conocía por eso. Se conocía esta ciudad por la inmoralidad sexual. Se conocía por el concepto que tenían de adorar a través de esa inmoralidad sexual a esa diosa Afrodita, denominada la diosa del amor. Y ese espíritu se movía y se manifestaba dentro de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo denuncia incesto dentro de la misma iglesia. Por eso que el apóstol Pablo dijo: ya voy a ir. Pero había muchas cosas que pasaban, no solo que tomaban la cena del Señor indignamente. Había un espíritu que se estaba manifestando a través de la liviandad, de la inmoralidad, y lo que ya ellos notaban al principio que era malo, ya dejaba de ser malo porque se estaban acomodando y acostumbrando al sistema que se manifestaba a través de esos espíritus, de esos principados. La
iglesia de Corintio estaba en peligro. La iglesia de Corintio tenía hermosos dones. La iglesia de Corintio tenía hermosos talentos. La iglesia de Corintio tenía un gran potencial, pero no era absolutamente nada si no había un tiempo de santificación, de consagración y de fruto al Señor, porque estaba en peligro. Porque ya los casos eran algunos de una inmoralidad terrible. Estamos hablando que no le está hablando a gente que no conocía al Señor. Lo del incesto, la hija se acostaba con el padre, eran líderes, eran hombres que estaban sirviendo al Señor. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué pasaba eso? Porque la cultura de Grecia era: vos hacés lo que quieras, pero tu espíritu no se va a afectar con la relación que vos tengas con Dios. O sea, ellos separaban, eran como un compartimento. Era como decir nosotros hoy: hagan lo que quieran, en la semana, hagan lo que quieran. Hagamos cualquier cosa, todo está permitido. Porque nuestro espíritu no afecta lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro espíritu no afecta lo que hace nuestra alma o lo que llegamos a hacer con los demás. Entonces, cuando estaba ese principio diabólico manifestándose, la iglesia comenzaba a ser perjudicada. Porque todos sabemos que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Que en realidad el concepto era espíritu, alma y cuerpo. Primero el espíritu comunicándose con el espíritu del Señor, afectando al alma y por ende transmitiendo al cuerpo. Pero después del pecado, después de la caída del hombre, hoy se distorsionó y es cuerpo, alma y luego espíritu. Pero nosotros, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, no debemos dar lugar a cualquier espíritu que se quiera manifestar, y muchas veces estaremos en contra de la corriente. Amada iglesia, es necesario como congregación, pero como iglesia de Cristo, estar velando y despertar, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Lo que antes para nosotros era malo, hoy es permitido y cada vez va a ser más fuerte. Pero la Biblia dice que debemos estar con nuestras convicciones hasta el fin, ser fiel hasta el fin. Y dentro de ese contexto que les hablé de esta iglesia, también se metía la cena del Señor, porque hacían cosas muy complicadas. En primer lugar, había muchos de ellos que tal vez no comían y iban literalmente a comer, no a participar de la cena del Señor, no a tener conciencia de lo que estaban haciendo, porque ellos lo hacían semanalmente y compartían el querigma, compartían que Jesús había resucitado de esa cruz. Entonces comían el cordero, pero iban a comer, no iban a compartir verdaderamente, o no iban a tener conciencia de lo que estaban haciendo. Otros, peor, se embriagaban con el vino. Y había entre ellos divisiones. Cada uno tomaba su propia cena. Había egoísmo, porque cada uno iba por su propio beneficio. Las iglesias de este siglo corren el riesgo de cada uno ir por su necesidad, de ir por su milagro, de ir por su beneficio y no ir en pos de un solo nombre, que es Jesús de Nazaret. Debemos tener un sentido de cuerpo, debemos tener un sentido de unidad, debemos tener un sentido. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor. Vamos a desglosar un poquito esto. En primer lugar, el apóstol Pablo era un apóstol denominado el apóstol abortivo,
porque él no había sido testigo ocular, no había estado como Pedro y como otros apóstoles. Pero sin embargo, él la cena no la recibió de la tradición. No dijo, yo recibí de lo que me dijeron. No dijo, yo recibí del oral, de aquello que dijeron que Jesús hizo. Yo lo recibí ¿de quién? Del Señor. Es triste lo que voy a decir, pero hay iglesias que se han dividido por la Santa Cena. Hay iglesias que se han dividido por la Santa Cena. Si se pone jugo, si se pone vino con alcohol, si se pone vino, si se pone pan, si se pone con levadura, galletita, masita, se han dividido. Y los demonios haciéndose un festín. Asambleas, peleándose, tirándose los principios en vez para edificación, para destrucción. ¿Saben por qué? Porque esas personas toman la cena de acuerdo a la tradición religiosa. El apóstol Pablo dijo, yo recibí del Señor. ¿Por qué tomas la Santa Cena? ¿Cuál es tu motivación por hoy venir a tomar la cena del Señor? Si tu motivación es porque vos sabés lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo tenés vivo cada día, que Él murió y resucitó por vos, que la sangre fue real derramada en la cruz y querés hacer memoria y querés honrar y querés agradecer y te sentís parte del cuerpo, es una buena motivación. Muy buena. Porque uno debe, número uno, para vivir la experiencia de lo que es la Santa Cena, no hacerlo por tradición, hacerlo por revelación. Que en cada momento puedas experimentar lo que Cristo verdaderamente hizo en la cruz del Calvario. Debe estar en nuestra memoria cada día. Y el apóstol Pablo les hablaba también no solo de la tradición, sino de la unidad, de la comunidad, de la hermandad. A diferencia la iglesia de un club, la iglesia tiene vida. La iglesia es un cuerpo y la cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo. Como cuerpo de Cristo debemos sumar, debemos avanzar, debemos madurar. Hoy ya no se habla de unidad. ¿Saben de qué se habla? De unidad madura. La unidad ya está, porque tenemos todos un mismo Señor, todos estamos lavados por la sangre de Cristo, todos tenemos un mismo Padre, todos tenemos una misión, ganar azul para Cristo, la unidad ya está. Ahora tenemos que madurar en la unidad. ¿Y cómo maduramos en la unidad? En la unidad no maduramos poniendo en las redes sociales, Señor, que haya unidad, por favor. No, en la unidad maduramos sumando cada uno de nosotros. En la unidad se habla menos y se hace más. En la unidad se habla de idea, no de los demás. En la unidad se corrige, se habla de corrección, pero de corrección a nivel de eficiencia de lo que es lo eclesiástico, no de la otra persona. Vos no podés corregir a otra persona, yo no puedo corregir a otra persona. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer de Dios. En la unidad, todos estamos en pos de avanzar y de crecer. El viernes hablábamos de la milicia, esos partidos políticos que están militando. Vayan a hablarle de otro partido, vayan a hablarle de otro. ¿Saben cómo los rajan? Vayan a hablarle de falta de compromiso. Ni hablan de eso, porque ellos ya tienen una idea, tienen una causa, tienen una misión. Y nosotros hoy no militamos para hombres, para partidos políticos, militamos para Jesús de Nazaret, aquel que murió, pero resucitó de entre los muertos. La unidad tiene que ver con militar, todos una causa. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá, absolutamente todos, aunque tenemos diferencias, aún de otras congregaciones, metodistas, pentecostales, bautistas, aliancistas y todos los cistas que puede llegar a haber, todos, absolutamente todos dijimos no a la muerte y no a Halloween.
Eso es unidad. No nos pusimos así, no, porque la otra forma, porque... No. Una sola misión, levantar a Cristo. Hagamos lo mismo dentro de la congregación, porque somos diferentes. La unidad ya está, debe haber una unidad madura. Este año nos tienen que encontrar hablando de ideas, hablando de sumar, hablando de avanzar, hablando de crecer y de corregir lo deficiente. No a las personas, porque las personas son corregidas por el Espíritu y en este caso, tal vez el pastor o la persona que tenga tal responsabilidad. Unidad es eso. Unidad es seguir los pasos de Jesús. Porque Jesús les dejó un estilo de vida. Jesús se sacó el manto. Jesús se colocó la toalla y Jesús comenzó a lavar los pies y le dijo a Pedro, a Juan y a los demás discípulos que estaban queriendo tener hambre y poder. Lo más importante es que el que sirve será el mayor en el reino de los cielos. Unidad es eso. ¿Por qué le lavó los pies a los discípulos? Casi su último acto en esa cena. ¿Qué le estaba queriendo dejar el Señor? El espíritu de servicio. El espíritu de unidad tiene que ver con servir al otro. Servir al otro. No importa qué lugar te dé el Señor, vos serví, no dejes de servir. Los apóstoles bíblicos eran los primeros en estar con las viudas, con los pobres, eran los primeros en estar sirviendo. Esto no es una empresa jerárquica humana, esto es el reino de Dios, y el que más sirva, y el que más se humille, y el que más esté allí, más abajo, más arriba va a estar en el reino de los cielos. La vida de Jesús tiene que ver con seguir sus pasos. La naturaleza de Jesús tiene que ver con expresar el poder de Dios, y el propósito es la expansión. Debe haber unidad. Debe haber unidad madura, no unidad sentimental, unidad madura. ¿O se creen que en la palabra de Dios, lo dice allí el apóstol Pablo, no había disensiones? Claro que sí. Pablo con Pedro no concordaban en muchas cosas, pero una cosa los unía, la misión. Bueno, está bien. Vos lo querés de esta manera, yo lo hago de esta forma, pero todos vamos para este mismo lado. El apóstol Pablo con Bernabé, y ese caso tan conocido de un Juan Marcos, que luego terminó siendo un tremendo discípulo del Señor. El apóstol Pablo lo veía inmaduro, lo veía neófito, porque un día estaba sirviendo y otro día se cansaba. Entonces le dijo, no me es útil para el ministerio, porque el apóstol Pablo veía lo global, veía la obra. Pero Bernabé dijo, sí es útil, hay que darle tiempo, hay que formarlo, es útil para el ministerio. Y tuvieron una pelea, dice la Biblia, una disputa no muy pequeña. Lo acomodaron, tuvieron una pelea fuerte, disputa no muy pequeña. ¿Y qué pasó? Pablo se fue para un lado y Bernabé y Marco para otro lado. Los tres siguieron sirviendo al Señor. Los tres siguieron avanzando en la misión. Y cuando pasó el tiempo, el apóstol Pablo dijo, sí, verdaderamente me es útil para el ministerio. Es que eran dos perspectivas diferentes. Pablo decía, no podemos perder el tiempo, porque hay gente que se está perdiendo. Y Bernabé decía, sí hay que meterle tiempo, yo voy a esperar, porque yo sé que va a responder en algún momento. Fueron los dos con un paradigma para avanzar y para crecer. Porque mientras Pablo seguía predicando y las almas no se perdían, Bernabé estaba preparando a Juan Marcos. Que dicho sea de paso, muere Juan Marcos en Egipto. Los sacerdotes egipcios. Era pastor de un templo en Egipto. Los sacerdotes lo sacan, le ponen 2 ganchos en sus ojos y lo arrastran por toda la región para que
no adoren a ese Dios que seguía a este hombre y muere. Dice que los teólogos, no está en la Biblia, hay libros que hablan acerca de la historia de los discípulos del Señor. Dice que cuando van a buscar el cuerpo, se levantó como una especie de tormenta y nunca más se encontraron el cuerpo. Miren si no fue útil para el ministerio. Pero eran perspectivas diferentes. Que la disensión no sea división. Que la perspectiva diferente no sea división. Yo hoy estoy mirando de este lado y veo otra perspectiva de lo que es la mesa, la copa y el recipiente del pan. Ustedes miran de allá y tienen otra perspectiva, ¿verdad? Que haya otras perspectivas no quiere decir que haya división. Tenemos que buscar el concepto de la misión y madurar y avanzar, porque eso va a glorificar y a honrar al Señor. Cuando hablamos de Santa Cena, hablamos de proclamar, hablamos de anunciar. La muerte del Señor se anuncia, pero también se anuncia la resurrección. Pero quiero decirte algo. Cuando comas este pan y tomes el vino o el jugo que representa la sangre de Cristo, estás haciendo algo simbólico muy fuerte, que es morir. No podemos vivir la resurrección de los milagros, de las señales, si primeramente no morimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne la vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 declara que cuando nosotros comenzamos a caminar los pasos de Jesús y caminar como nueva criatura, tenemos que morir. Tenemos que morir. Porque quiero decirte algo, todos los que estamos acá somos pecadores. Todos los que estamos acá podemos descarriarnos y llegar a lo peor o a la miseria más baja, porque tenemos la naturaleza o la concupiscencia que nos lleva a pecar. Por eso que tenemos que morir. Al diablo le podemos resistir y él huirá de vosotros, pero a la carne no podés resistirle, tenés que morir. Tenés que decir: Señor, yo te entrego el carácter que tengo, yo te entrego mis enojos, yo te entrego mis tentaciones, yo te entrego mi orgullo, yo te entrego mi soberbia, yo te entrego mi cansancio, yo te entrego en la cruz todo aquello que me impide avanzar y crecer en el fruto de tu espíritu. Muero. Es necesario morir para que Él crezca en nosotros. Juan decía: yo tengo que menguar para que Jesús crezca. Que Jesús crezca en tu vida y vas a ver que vas a ser mucho mejor como cristiano, como hijo, como padre, como empresario, como siervo. Él tiene que crecer en vos, pero vos tenés que decrecer y dejarlo a Él, que verdaderamente enseñoree cada área de tu vida. Hay personas que le dan ciertas áreas a Dios, pero otras áreas no. Y como Dios no es como Satanás, es un caballero, el Espíritu Santo se contrista, no hace absolutamente nada, porque no hay una decisión tuya. Hay personas que están muy bien en ciertas áreas, pero el área sentimental, esa, dejémosla ahí. Guardémosla. Acá hago lo que yo quiero. Acá yo soy el Señor. Hay personas que están bien en otras áreas, pero en ciertas áreas no. Todas las áreas de Dios deben estar, todas las áreas nuestras deben estar siendo gobernadas por Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor, Kyrios, que va a gobernar cada área de tu vida, ese será ¿qué? Salvo. Anunciar la muerte del Señor es vivir nuestra muerte y que Cristo viva en nosotros.
Cuando hablamos de Santa Cena dice, haced memoria de Él. La palabra en el griego es kopak, que significa, escuchen esto, no es hacer memoria. Hacer memoria es, recordé esto. No es eso. Kopak es volver, ir al lugar donde Jesús murió por nosotros. Es mucho más fuerte. No estamos hablando, obviamente, estamos hablando de un sentido espiritual. ¿Cuántos recuerdan en tiempos de Pascua lo que Jesús hizo? Pero eso no es recordar. Si hoy vos lo recordás, sí, fue a la cruz, no estás haciendo memoria. Hacer memoria es poder sentir espiritualmente, tal vez físicamente no, pero espiritualmente lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Porque estaban llenos de poder, porque estaban llenos de gloria, porque el fuego de Dios se manifestaba a través de estos apóstoles, de esta iglesia primitiva que nada los podía frenar, porque ellos todos los días recordaban lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Ellos lo tenían latente en su corazón. Ellos cuando estaban sirviendo, la gloria de Dios se manifestaba porque ellos estaban sintiendo lo que Jesús había hecho. El querigma lo vivían. No había otro mensaje. El mensaje era: Jesús murió. Ese Jesús de Nazaret no fue hombre, era Dios. Fue a la cruz, padeció, murió como un violador, murió como un asesino, murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos y hoy vive. Ese era el mensaje. Era así de sencillo, pero así de profundo, el querigma. Y si no te arrepentís, si no cambiás de vida, hay un cielo y un infierno. Y todo el mundo antiguo fue evangelizado, sin redes sociales, sin absolutamente ningún tipo de facilidad que hoy podemos llegar a tener. Porque había en su corazón, en sus corazones, algo latente. Kopak, regresar. Cada mañana, regresa al lugar donde Él murió por ti. Espiritualmente, y dale gracias. Expectante por su venida. Claro que sí, estaban expectantes porque sabían que en algún momento volvería el Señor. Versículo 26. Para ir terminando. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Hasta que Él venga. La iglesia primitiva tenía un solo mensaje, el mensaje de los ángeles. Los ángeles le dijeron que Jesús volvería y ellos pensaban que al otro día iba a volver el Señor. Entonces ellos estaban en todo momento, cada día, expectante a que Jesús venga. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas habla un poquito acerca de que no había que desenfocarse porque en cualquier momento el Señor venía. Había que ganar las almas que se estaban perdiendo. Pasaron los años y la iglesia se fue acomodando. Y hoy vivimos un tiempo donde nos hablan de la hora y no de aquello que Jesús en cualquier momento puede venir a buscarnos. Porque se perdió la expectativa. Porque no hay tanta expectativa. Entonces, cuando el Señor venga, que no sabemos, solo el Padre lo sabe, ¿qué iglesia encontrará? Debemos estar expectantes de esa venida. Debemos estar en todo momento expectantes de que Jesús viene a buscar a su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Y si morimos aquí, sabemos que nos encontramos con el Señor. Pero esa es nuestra esperanza, la esperanza que nadie tiene. Debemos tener expectativa. A veces se pierde esa expectativa. Yo quiero invitarte a que puedas
ponerte en pie allí donde estás y que cierres tus ojos. Este momento es importantísimo. Hablar de Santa Cena, mantén allí tus ojos cerrados. Hablar de Santa Cena es ponerte de acuerdo. Yo no quiero ser responsable de que esta noche nadie coma ni beba juicio. Hablar de Santa Cena es ponerte de acuerdo y si hay pecados, confesarlos. Hablar de Santa Cena es no hablar de hipocresía. Hablar de Santa Cena es tener conciencia de que hoy, aunque estos elementos son simbólicos, representan el cuerpo de Jesús y su sangre derramada. Hablar de Santa Cena es hablar de consagración. Le era difícil a esa iglesia separarse, consagrarse, santificarse, porque había un espíritu que quería traer liviandad, frialdad. Pero hablar de Santa Cena es decir, Señor, una vez más, decido seguirte y servirte. Una vez más, Señor, sé que tu sangre derramada tiene valor para mí. Y yo quiero que me consagres. Quiero tu santidad en medio de un mundo perverso, en medio de tanta liviandad, en medio de tantas tentaciones, en medio de tanta maldad. Yo quiero, Señor, consagrarme para ti.